Heredia y después vine a hacer mis estudios de neurológicos, hice también epilepsia y luego hice cuidados neurocríticos y actualmente trabajo en la Universidad y el Hospital de Carolina del Norte. Y me han invitado para dar la charla de cómo se lee un electroencefalograma en el paciente neurocrítico. Primero voy a comenzar diciéndoles las múltiples razones por las cuales uno podría ordenar un electroencefalograma en un paciente en cuidados intensivos. No necesariamente en la neurodisciplina, sino en cualquier cuidados intensivos. Uno podría monitorizar a un paciente cuando estás pensando en que el paciente puede tener un estado convulsivo y no convulsivo. Puedes pedir un EEG para la detección de la isquemia cerebral, especialmente en pacientes con hemorragia subaracnoidea. También lo puede hacer para pacientes que han tenido un stroke maligno, por ejemplo, un MCA stroke, o una isquemia de la MCA, cuando están en herniación. También para el pronóstico del paciente comatoso, para ver cómo es la reactividad del EEG, cuál es el estado basal del EEG. En pacientes que tienen encefalopatías, encefalitis y comas, se puede utilizar el EEG también como un examen auxiliar para el diagnóstico de la muerte encefálica y también últimamente muchos estudios del pronóstico, sobre todo en parte motora. Cuando tú le dabas un comando, había una reacción en el EEG que cuando fue analizado con inteligencia artificial estaban asociados con las zonas de comprensión que eran relacionados con la actividad que uno le estaba instruyendo. Pero eso todavía está en fases muy, muy precarias. Bueno, comencemos por la cual yo me voy a enfocar más que todo. Yo voy a hablar, tengo 45 minutos y voy a hablar solamente de estados epilépticos convulsivos y no convulsivos, que creo que es la mayor indicación por la cual debemos de pedir el EEG en la unidad de cuidados intensivos. Comencemos por la definición. La duración de la actividad convulsiva continua, actividad convulsiva continua utilizada para definir el estado epiléptico ha variado con el tiempo. Históricamente, puedes leer en papers de historia de la neurología, la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILIAE, y otros definieron que el estado epiléptico como un ataque epiléptico único estaba definido cuando duraba más de 30 minutos, o cuando había una serie de ataques epilépticos durante los cuales la función no se recuperaba entre eventos vitales en un periodo de 30 minutos. Entonces, imagínense, teníamos que esperar 30 minutos para pensar que realmente era un estado epiléptico. Sin embargo, debido a la urgencia clínica en el tratamiento del estado epiléptico convulsivo generalizado, la definición de 30 minutos en verdad no era práctica ni apropiada para el tratamiento de pacientes. Considerando la necesidad de una evaluación de la definición, además de la necesidad de una intervención rápida de las convulsiones tónicas clónicas, la ILIAE cambió la definición a una expresión más operativa, que consiste en que un estado epiléptico convulsivo está definido cuando hay convulsiones continuas por más de 5 minutos o cuando hay 2 o más convulsiones clínicas intermitentes sin que existiera una recuperación total de la conciencia entre ellas. Ahora, para el estado epiléptico convulsivo no es exclusivamente necesario el electroencefalograma, porque hay características clínicas. Sin embargo, para el estado epiléptico no convulsivo, el EEG es necesario para el diagnóstico. En el estado epiléptico no convulsivo está definido por descargas ictales continuas o intermitentes de más de 30 minutos de duración de actividad electroencefalográfica en cualquier hora dada del registro. Quiere decir que en una hora de registro puedes tener 5 minutos de epilepsia, 4 no, 5 sí, 3 no, así. Si es que todos acumulados son 30 minutos, ese ya es definición de un estado epiléptico. Claro que también puedes tener los 30 minutos continuos de descargas electroencefalográficas. Y en todo ese momento el paciente no va a recuperar la conciencia y no va a haber signos clínicos evidentes de actividad convulsiva, porque no hay movimientos convulsivos. Ahora, últimamente en el 2015, la ILIAE también propuso un tipo de definición conceptual. Eso es más que todo algo conceptual, no es mucho utilizado en la clínica práctica. En la clínica práctica utilizamos lo que era la diapositiva anterior. Y esta definición conceptual estaba basada en 2 puntos en tiempos, T1 y T2. El primer punto, T1, es el momento en que la actividad convulsiva en curso debe considerarse como anormalmente prolongada
poco probable que se detenga espontáneamente y cuando se debe iniciar el tratamiento para el estado epiléptico. El segundo, el T2, es el tiempo después del cual la actividad convulsiva en curso plantea un riesgo significativo de complicaciones a lo largo del plazo. Entonces, la definición del ILIAE es la siguiente. Ojo, esta es otra vez conceptual. El estado epiléptico es una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de la convulsión o del inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Aquí, como he puesto en la diapositiva para ponerlo un poco más simple, el tiempo 1 es el tiempo en que fallan los mecanismos responsables de la terminación de la crisis, y el tiempo 2 es el tiempo por cual la actividad continua de los mecanismos conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Ahora, para estados epilépticos convulsivos y no convulsivos, ¿a quiénes se debe monitorizar? El consenso de la Sociedad Internacional de Neurofisiología Clínica Americana, la CINCA, ha establecido las siguientes indicaciones del EEG continuo en pacientes críticos. Hay que monitorizar a aquellos pacientes que tienen alteración persistente del sensorio después de un estado convulsivo. Y es que los pacientes que tienen mayor riesgo de entrar en estado epiléptico no convulsivo, sin ningún movimiento clínico, son aquellos los que han tenido antes una convulsión clínica. Un ejemplo es alguien que ha tenido una convulsión tónica clínica de cualquier tipo de duración y no regresan a su estado de conciencia basal o no hay ningún tipo de respuesta. Piensa altamente que este paciente puede haber entrado a un estado no convulsivo. Perdón, convulsivo no clínico. También en aquellos pacientes que tienen alteración de sensorio con una lesión cerebral supratentorial. En aquellos pacientes en que la causa de la alteración del sensorio no está clara y no hay ninguna evidencia de lesión cerebral aguda. Un caso muy típico son los pacientes que tienen encefalopatía por sepsis. Muchísimos de esos pacientes son encefalopáticos, comatosos, no tienen ningún examen neurológico claro, y los puedes, hasta un 17% de ellos, los pones en EEG, a monitoreo continuo, y ves que están convulsionando. Eso es muy común en la unidad de cuidados intensivos médicos. También tienes que poner a monitorizar con el EEG aquellos pacientes en los cuales en un EEG de rutina han tenido descargas periódicas continuas, de las cuales vamos a hablar a continuación. También aquellos que van a estar en parálisis farmacológicas y son con alto riesgo, y son pacientes que tienen alto riesgo de convulsiones. Y también aquellos pacientes que tienen eventos paroxísticos que se sospechan que pueden ser convulsiones. Por ejemplo, que tengan movimientos de la boca anormales como si estuvieran mascando un chicle, o que tengan movimientos de la mano, tónicas o clónicas, que son repetitivas, de misma frecuencia, misma duración y de misma dirección. Es recomendable que monitoreo con el EEG, y cuando hablo de monitoreo, para clarificar, es un monitoreo de horas, o sea, de 17, 24 horas. No es solamente 60 minutos, 30 minutos. Es de horas de continuo análisis de electroencefalograma. Ahora, es recomendable que el monitoreo se inicie tan pronto se sospecha la presencia de estados no convulsivos, ya que el pronóstico está fuertemente relacionado con la duración del estado epiléptico. Pero ahora me preguntarán ustedes, ¿cuánto tiempo tengo que monitorizar al paciente? ¿Cuánto tiempo tengo que estar con el EEG en el paciente? Bueno, en un estudio realizado en la Universidad de Columbia, demostraron que el 88% de estados convulsivos y no convulsivos podrían ser diagnosticados con 24 horas de grabación electroencefalográfica. Acá está, 24 horas. Hasta 24 horas, 88%. ¿Ven mi cursor? Sí, perfecto. Y se obtenía un 5% más, o sea, 93%, si es que monitorizabas al paciente por 48 horas. Y un 7% más si lo hacías más de 48 horas, o sea, un 100%. Entonces, por lo cual, la CINCA recomienda un monitoreo de por lo menos 48 horas en pacientes comatosos y con lesiones cerebral aguda. Y un monitoreo de 24 horas en pacientes que acaban de tener una convulsión electroencefalográfica
o en aquellos que están descontinuando los antiepilépticos. Ahora, ¿cómo leer el EEG en un paciente de la UCI? Hay que reconocer primero el ritmo del fondo del paciente. Primero encuentra épocas o encuentra grabaciones en las cuales te puedes familiarizar con la firma electroencefalográfica del paciente. El EEG de un paciente en cuidados intensivos es muy diferente a un EEG de un paciente que está caminando o que tiene epilepsia. Y lo que tienes que comenzar a hacer es primero ver varias épocas hasta que te sientas seguro del reconocimiento de cómo es el EEG de este paciente. Una vez que ya te has familiarizado con el ritmo de fondo del paciente, comienza a reconocer los cambios de ritmo de fondo de ese paciente y encuentra y analízalos y ves si son artefactos o no. Cuando hay cambios de fondo, mira si son artefactos como por ejemplo artefactos del entorno, 60 Hz, que se ha producido mucho por las máquinas que están en la unidad de cuidados intensivos y que muchas veces puedes tú evitar este artefacto con el filter notch. También puedes tener artefactos como de la ventilación mecánica o artefactos como la terapia respiratoria o artefactos cardiográficos. Pueden haber también artefactos biológicos como parpadeos y ya dije la terapia respiratoria antes. Y luego reconoce las convulsiones y la vas a reconocer por sus características principales, porque hay un cambio en el electroencefalograma en comparación al ritmo de fondo y además esos cambios van a ser continuos, rítmicos y con evolución. Y vamos a hablar cada una de las características a continuación. Ok, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que va a ilustrar la definición muy importante. Aquí vemos en la parte izquierda del registro un electroencefalograma y vamos a ver que es simétrico, es continuo, y en la parte derecha vamos a ver que hay un cambio abrupto con ondas y picos bien grandes y bien agudos. Y en eso vamos a ver esto. Una vez que abres el video vas a ver esto. Esto tiene que ser una convulsión, porque nadie puede bailar así. Lo que quería diagnosticar con esto es que las convulsiones son un diagnóstico clínico. El electroencefalograma puede ser muy sugiriente. Si tú abres el video, ayúdate con el video para ver que son convulsiones, si es que son convulsiones o no. Sin embargo, perdón, pensé que había otra diapositiva. Sin embargo, nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos no siempre van a estar moviéndose, van a estar más que todo comatosos, van a estar como este señor. Pero esperemos que no tengan cervezas. Y es más difícil tener el diagnóstico porque ellos no tienen ningún tipo de movimiento, por lo cual vas a tener que estar solamente utilizando el análisis del electroencefalograma. Ahora, digamos que abrimos este EEG y vemos lo siguiente. Este registro tiene una punta en toda la página. ¿La ven? En toda la página del registro. Pero ¿eso sería considerado como una convulsión? Y la respuesta es que no. Y es que una convulsión electroencefalográfica tiene ciertas características. Y estas son que las convulsiones electroencefalográficas son patrones anormales, continuas o sostenidas, rítmicas y con descargas eléctricas que evolucionan. Ahora, ¿qué es un patrón electroencefalográfico anormal? Es un patrón que demuestra un cambio con respuesta al ritmo del fondo. En este registro vemos en la parte izquierda, aquí tenemos este ejemplo, en el cual ese es el ritmo de fondo del paciente y vamos a ver cómo es que comienza a haber un cambio
con el ritmo del fondo señalado por las flechas rojas. Ahora va a ser continuo y sostenido. Va a durar por lo menos más de 10 segundos. Va a ser rítmico. Rítmico quiere decir que no hay ningún tipo de intervalo entre las descargas eléctricas y que va a ser totalmente continuas, una tras otra. Entonces, cuando tú veas alguna punta o pico o onda aguda, va a estar seguida por otra, sin ningún tipo de espacio entre las dos. Como es en este ejemplo. ¿Ves aquí una punta onda? Hay un espacio de quiescencia y ahí va a ser otra punta onda. Esto no es rítmico. Esto sí es rítmico. Ahora hemos hablado de que es un patrón anormal, continuo sostenido por más de 10 segundos, tiene que ser rítmico, y ahora hablemos de la evolución. ¿Qué cosa es la evolución? La evolución, o para que un patrón electroencefalográfico tenga evolución, tiene que tener cambios en la frecuencia, en la morfología y en la ubicación. Para que tenga cambios de evolución en frecuencia, tiene que tener dos cambios consecutivos de 0.5 Hz de frecuencia, pero que vayan en la misma dirección, ya sea de forma ascendente o descendiente. Quiere decir que vaya de 0.5 Hz a 1 Hz a 1.5 Hz, o de forma descendente de 2.5 a 2 a 1.5 Hz. No sé si saben lo que son Hz. ¿Saben lo que sí saben? Ok. Ahora, para que tengan cambios de la morfología, debe tener dos cambios estructurales consecutivos, excepto que sean cambios de amplitud únicamente o de agudeza únicamente. Sin embargo, si tienen cambios de morfología, de agudeza y amplitud en forma conjunta, sí se considera como cambio de la morfología. En cuanto a evolución a ubicación, tiene que tener una propagación a dos derivaciones de electrodos consecutivas. Ahora, ¿por qué es importante la evolución? Es importante porque es usada para la definición de una convulsión electroencefalográfica. Y es que los criterios electroencefalográficos para una convulsión no incluyen cualquier patrón rítmico que sea diferente de fondo. Perdón, criterios electroencefalográficos para estados epilépticos no convulsivos incluyen cualquier patrón rítmico diferente del ritmo de fondo, que sea una duración de 10 segundos y que tiene uno de los siguientes criterios: que sea más de 3 Hz o que sea menos de 3 Hz, pero con evolución, de las cuales ya hemos hablado anteriormente. O que tenga menos de 3 Hz, pero que uno tenga la sospecha alta de que esto sea realmente una convulsión, y le damos lo que se llama en los papeles americanos el benzo trial, que quiere decir que le damos un antiepiléptico de acción rápida, que generalmente es Ativan, una benzodiazepina, damos 1 o 2 miligramos, y vemos si es que hay una mejora clínica y electroencefalográfica. Ambos tienen que haber mejora clínica y electroencefalográfica. Y si es que ese patrón rítmico normal del ritmo de fondo mejora y el paciente mejora, entonces uno piensa que es una convulsión electroencefalográfica. Ahora ya hemos hablado de cómo leer el EEG en la unidad de cuidados intensivos y la definición de un EEG, así que ¿por qué no vemos algunos ejemplos? A ver si funciona. Okay, esta es una foto. Aquí tenemos un registro de un paciente de la unidad de cuidados intensivos, y en la primera parte, en el cuadrado azul, vemos el ritmo del fondo del paciente con un poco de artefacto muscular. Es actividad muy rápida, esta no es actividad cerebral. Y
vemos en la parte, dentro del cuadrado rojo, vamos a ver que hay un cambio con respecto al ritmo de fondo del paciente. Este cambio es un cambio, a ver, hablemos de evolución y características de una convulsión electroencefalográfica. Es un cambio continuo, continúa, por lo menos está acá 1, 2, 3, 4, 5 segundos, 6 segundos y dura más. Es un cambio rítmico, no hay ningún tipo de quiescencia ni espacio entre este tipo de descargas o puntas. Y tiene una frecuencia de ¿cuántos hertz? 1, 2, 3, 3 hertz. 1, 2, 3, 3.5 hertz. De 3 a 3.5 hertz. O capaz está evolucionando, porque ha aumentado de 3 a 3.5 hertz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Esta es la parte consecutiva de la primera imagen. Entonces vemos que está durando casi 10 segundos. Lo raro, lo que sí tengo que recalcar, es que lo raro, miren acá al comienzo, olvídense de esos cambios drásticos y grandes, pero miren aquí, el comienzo de esa descarga electroencefalográfica, por decirlo por ahora sí, es abrupta, al igual que la terminación. Esto debería de hacerte pensar que capaz no es una epilepsia, no es una convulsión. Generalmente tiene una evolución, recuerden una evolución en cuanto a ubicación, en cuanto a morfología. Y este en verdad no cambia mucho en morfología. Este cambia en frecuencia, es continuo, evoluciona quizás en frecuencia, no evoluciona en ubicación y no evoluciona en morfología. Entonces, abrimos el video para ayudarnos al diagnóstico de si es que esto es una convulsión o no. Y en el momento que abrimos el video, donde ven la línea roja, es el segundo que corresponde con el video. Y vemos que el paciente está recibiendo terapia respiratoria. Entonces, el cambio electroencefalográfico que vemos es nada más que artefacto por movimiento debido a la terapia respiratoria. Ese es un video. Perfecto. Aquí tenemos otro ejemplo de un registro. Voy a poner aquí pause para poder hablarlo bien. Ok. A ver, todos veamos este registro. La mayoría de, no sé qué tan familiarizados están con los EEGs en la unidad de cuidados intensivos, pero generalmente son de amplitudes pequeñas, salvo que tengan una craneotomía o han tenido algún tipo de cirugía o craneotomía, que va a ser lo que se llama el artefacto de brecha. No sé si lo han hablado antes, pero el artefacto de brecha disminuye la impedancia del electrodo con el cerebro, es como disminuir la resistencia, entonces el electrodo va a estar mucho más cerca del cerebro y va a agarrar las actividades más rápidas del cerebro, las va a encontrar y también va a haber mayor amplitud. Pero la mayoría de pacientes que no tienen cirugía van a ser un poquito más así, de amplitud baja, van a ser en las ondas, quizás esa es una delta, quizás hay un poquito de beta, y tú puedes ver actividad beta superimpuesta a veces en pacientes que tienen benzodiazepinas. Ahora, comparemos. Es simétrico, este es izquierda, este es izquierda, este es derecha, este es derecha, y estos son los electrodos, CZ, con Z, perdón, son los electrodos sagitales. Este es el electrocardiograma, siempre tenemos un EKG. Y aquí vamos a ver una actividad súper rápida. ¿Ven esa actividad súper rápida? Capaz está en los rangos beta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya estamos pasando el alfa, así que estamos en los rangos beta. Ahora, ¿ha cambiado en qué? Todos. En morfología. ¿Ve cómo está siendo más aguda? También está cambiando en cuanto a en frecuencia. Ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quizás, antes era más de 8. Ahora, no solamente está comprometiendo las partes del temporal, regresemos. There you go. Aquí está comprometiendo más que toda la parte derecha. Quizás ha comenzado en C4-T8, con T8-P8.
Ahora está agarrando P4 también, está más notorio en P4, en C4P, pero está evolucionando en cuanto a ubicación. Es persistente, es continua, ya tenemos más de 10 segundos de registro. Ha bajado en cuanto a la velocidad, ha subido un poco en cuanto a la velocidad. Y de repente se expresa como ondas, ha crecido muchísimo en cuanto a morfología, en cuanto a amplitud, y se ha generalizado. De repente se generalizó. Con ondas que son 2 Hz, de 1 a 2 Hz, 1.5 Hz en algunos registros, te descarga. Y ahora otra vez vuelven a cambiar en cuanto a morfología y en cuanto a frecuencia. Y es así. Pueden evolucionar múltiples veces, cambiando de morfología y frecuencia en múltiples ocasiones, de forma ascendente o descendente, como lo dijimos anteriormente. Está totalmente generalizado. Acá tenemos más que todo puras puntas, no vemos muchas ondas. Y están las frecuencias alfas, betas. Acá para un poco más la frecuencia teta. Y vas a ver un poco de quiescencia y ahora vas a ver un poco de refractoriedad. Bueno, no se ve el video ahí paró. Tengamos acá otro ejemplo. ¿Todo está siguiendo? ¿Sí? Gracias por responder. Te veo la cara, sí. Ahí tengo la luna que me está respondiendo. Ok, acá tenemos otro registro de electroencefalograma. Doctora, teníamos el micrófono apagado para no interferencia, pero lo estamos escuchando perfecto, doctora. Ok, muchas gracias por corroborar. Sí, pero veo la alumna de la segunda fila que me está respondiendo. Gracias a ella. Ok, perfecto. Aquí les quiero enseñar porque hay softwares que no estoy hablando de eso en esta charla, podríamos si quieren hacer otra charla, eso creo que se dedica unos media hora, 45 minutos quizás, pero hay softwares en los cuales te pueden compactar el análisis del electroencefalograma y tú puedes tener un diagnóstico mucho más fácil y gente que no ha seguido un fellowship, un entrenamiento para leer EEGs, puede entrenarse en leer este tipo de softwares. Aquí tenemos una prueba de eso. Ven acá en la parte inferior del registro. Ese es el software Persist. Y básicamente lo que está compactando eso de aquí es lo que vamos a ver acá. Y ven cómo se levanta como un tipo de llama y se desaparece. Entonces tú puedes abrir el registro del EEG y en cualquier segundo, por ejemplo, que este esté comprimido, ¿no? Comprimido 8 horas. Es decir, que todo esto sea 8 horas de EEG. Mientras tú estás viendo acá, ¿cuántos segundos? 15 segundos quizás de EEG, tú siempre estás viendo estas 8 horas. Entonces, una vez que abres tu electroencefalograma, si ves dentro de tus 8 horas esto, puedes hacer clic de frente aquí y te va a llevar al momento en el cual el electroencefalograma cambió y cuándo es que el software lo detectó. Es una cosa fabulosa. Yo no me entrené con eso en NYU, donde hice epilepsia, pero lo utilicé en Colombia, lo utilizo acá en Carolina del Norte y te salva un montón de tiempo. Bueno, igual tengo que leer todo el electroencefalograma, pero igualito te ayuda muchísimo para el diagnóstico rápido, ¿no? Sobre todo 5 de la mañana antes de ver a los pacientes. Bueno, comencemos. Aquí hay que ubicarnos. Izquierdo, derecho, y estos son los electrodos sagitales. Nos acordamos, los números más grandes son de la cadena de electrodos temporales y los números más pequeños son la cadena de electrodos parasagitales. Entonces vemos que es simétrico. ¿Bien? Es continuo. No sé qué ha pasado, no puedo. Y de repente vemos sus picos en FP1, F3, F7. ¿Lo ven? Que están a 2 Hz, que aumentan, bajan a 1.5 Hz y de ahí paran a 1 Hz. No sé qué ha pasado con mí. Ahí está. No sé si lo llegaron a ver. Hagamos a ver. ¿Se vieron?
No sé por qué no pude ya. No sé qué pasa. Ahí está. Otra vez. Ups. Este es otro ejemplo del mismo paciente. Y van a ver igual la llama en la parte de abajo y van a ver que es continuo. Y ahora vemos un cambio de electrocefalograma con respecto al ritmo de fondo del paciente. Esta es una amplitud muchísimo más grande. Ahora está bajando en frecuencia. Inicialmente tenía una frecuencia capaz en los rangos alfa, comenzó los rangos delta, teta, ahora que somos más delta, porque tenemos los 1 Hz, perdón, 1.Hz, 2 Hz. Y aquí cuando termina vemos acá que hay como un enlentecimiento del ritmo del fondo del paciente. Este EEG lo puse porque a mí, de hecho he puesto el ejemplo de este EEG en un artículo porque en la unidad de cuidados intensivos, cuando tienes pacientes que tienen craneotomías, o tienen algún tipo de surgical wounds, de lesiones quirúrgicas, a veces los cirujanos no quieren que pongas electroencefalogramas, electrodos encima de eso por el riesgo de infección. Han habido reportes y se utiliza que hay diferentes tipos de montajes, diferente cantidad de electrodos que puedes poner en la cabeza del paciente y que aún así esos electrodos pueden capturar las convulsiones, sobre todo en pacientes comatosos. Hay dos tipos de montajes conocidos. Uno es el midline montage, que solamente pones 2 líneas de electrodos en la parte central, y otro que se llama el hairline montage, como hairline es como la línea del cabello, que se pone como si fuera una corona, como si fuera una corona que va a la par de toda la parte de la frente, alrededor de las orejas y en la parte occipital. Bueno, en este caso es interesante porque eso pasó con este paciente. Este paciente estaba estupuroso antes que se vaya a la unidad de cuidados, que se vaya a la sala de operaciones, porque tenía un subdural bastante grande, y cuando regresa no había nada de examen, no teníamos ningún tipo de examen. Él tenía un subdural en el lado derecho, entonces venimos a hacer un electroencefalograma. Y como verás, tenemos un montaje limitado porque tenemos solamente el lado izquierdo. Entonces, sí que tenemos parasagitales, ni siquiera tenemos electrodos sagitales, parasagitales y frontales, y tenemos los temporales. Y ven acá, este es el software que le hablaba, cómo está comprimido. Acá hay cuántas horas, acá hay 1 hora y media de duración. Y ven estas llamitas. Entonces, la lesión está en el lado derecho, pero tenemos electrodos en el lado izquierdo. Y ven esas llamitas que están comenzando. Y cuando comienza a crecer esas llamas, vas a ver acá estas puntas en F3, C3, la parte superior. Esa a 1 Hz, aumenta a 1.5 Hz. Está evolucionando en cuanto a frecuencia, no evoluciona en verdad de morfología, es persistente, y de repente evoluciona en cuanto a ubicación. Ven cómo se va a otras áreas de los electrodos. Y de ahí y de ahí vuelve baja a una Hz de frecuencia que estaba anterior, y de ahí sube a 1.5 Hz. 1 Hz, y de ahí sube otra vez, y es 1.5. Y bueno, este paciente estaba en estado convulsivo. ¿Ven cuántas llamitas tiene acá? Cada una de estas corroboraba con una convulsión. Acá, como verán, aquí hay otra convulsión. Ven aquí no se ve nada, ningún tipo de descarga. Perdón, aquí. Y de aquí comienzas a ver más en todas las descargas. Entonces, este paciente tenía convulsiones viniendo del hemisferio derecho que se generalizaban, y aquí estábamos capturando cuando se generalizaban en el hemisferio izquierdo. Entonces, puse este ejemplo acá para indicarles que incluso aunque no tengamos la capacidad de poner todos los electrodos en la cabeza del paciente, creo que es importante porque a veces con montajes limitados puedes capturar convulsiones. Este es un poquito más difícil de ver, pero lo puse porque estábamos hablando del artefacto brecha. El artefacto brecha es cuando está diciendo que había menos impedancia
entre la distancia del electrodo al cerebro debido a que hay la carencia del hueso, del cráneo. Aquí, como veremos, aquí hay, mira, podía hacer eso, no sabía. Lo siento, chicos, a partir de ahora vamos a hacer esto mejor. Izquierdo, ven el hemisferio izquierdo, es de una amplitud mucho menor, y aquí ven el hemisferio derecho que tiene una amplitud muchísimo mayor. Este paciente tenía trombosis de los senos, CSVT, Central Venous Thrombosis, y fue llevado a una hemicreenectomía porque obviamente se hizo un infarto y sangró. Y después no teníamos un examen, y lo mismo, lo pusimos a EEG y encontramos que estaba convulsionando. Pero antes que veamos las convulsiones, quiero que vean bien cómo es la diferencia. Tenemos el hemisferio izquierdo, que es muy diferente al hemisferio derecho, porque está con la presencia de una amplitud mucho mayor en el hemisferio derecho, comparado al hemisferio izquierdo, y vemos actividades mucho más rápidas. ¿Ven esa actividad? ¿Ven esta de acá? Esa actividad es actividad delta. La actividad delta, no sé si la hablaron antes, pero es una actividad que es de 30 Hz a 80 Hz, o sea, son 30 por segundo a 80 Hz, que es muy difícil de verlas en electrodos cuando haces un EEG regular, porque tienes el hueso que te está haciendo como una barrera. Lo puedes ver en neonatos, lo puedes ver en niños recién nacidos, porque ellos tienen las fontanelas, entonces no tienes esa impedancia. O lo puedes ver a veces en pacientes que tienen este artefacto de brecha. Ok, entonces sigamos viendo. Acá hay como unas descargas. ¿Ven esas descargas eléctricas? También. Eso no es convulsión. Son descargas, presenta, de ahí no hay nada, presenta, de ahí no hay nada. Pero de repente esas descargas comienzan a ser más rítmicas. ¿Las descargas? Y aquí podemos pause. A ver. Lo cambié. Bueno, se puede ser más rítmica, ¿ves? La ritmicidad, y aumentan y cambian en cuanto a amplitud, son de menor amplitud, en cuanto a morfología y en cuanto a frecuencia. A ver, que usaba el lapicero, no puedo... A ver, un segundito. Tengo... ¿Ven el cambio? ¿Sí lo pueden ver? Sí lo ven, genial. Es muchísimo más rápido, hay muchísimos... Ajá. Acá hay una frecuencia mucho mayor, 1, 2, 3, 4 Hz, o 3 Hz quizás, 1, 2, 3 Hz. Acá está un poquito más despacio, están bajando en cuanto a la frecuencia y ahora se enlentece. Y van a ver esto aquí, cómo es que siempre hay una refractoriedad, un enlentecimiento en la zona de donde hubo la convulsión, después de la convulsión. Es muy raro que una convulsión comience súper rápida y termine súper rápida en los pacientes neurocríticos. Solamente síndromes pueden tener eso, como el Abson, Lennox-Gastaut, capaz no han discutido antes, pero en pacientes que tienen convulsiones adquiridas no sindrómicas, siempre hay una evolución, la convulsión comienza despacito y se comienza a propagar, y después, cuando termina, hay el enlentecimiento del ritmo del fondo. Como lo ven acá. Está súper lento. Ok, pero tengo un poquito más de tiempo. Sí, doctora. Sí, ok. Quería hablarles algo más, a ver si tengo un poquito de tiempo, de cuanto a los patrones ictales, interitales. Porque ahora que tenemos mucho más electroencefalogramas en los pacientes críticos, no solamente en la neuro-ICU, hemos comenzado a describir más y más esos patrones que están presentes, que no son netamente epilepsia. Y para que todos repasemos un poco el concepto, esos patrones fueron caracterizados en los años 20, si no me equivoco, por Chatarian y otros colaboradores, y se han denominado desde el 2005 por Chong y Hirsch, fueron determinados como los patrones que están en el
ictal interictal del continuo. ¿Alguna vez han escuchado de eso? No, ok. Son patrones, es algo muy raro y es algo como que mucho más novedoso, eh, pero aquí esta gráfica explica de lo que son estos patrones. Aquí como vemos, en el eje X, vemos que ictal es convulsiones, interictal es entre convulsiones. Entonces, en la parte ictal tenemos convulsiones generalizadas, clónicas, tenemos convulsiones o estatus epilépticos no convulsivos, tenemos convulsiones no convulsivas, y tenemos acá epilepsia parcial discontinua o una epilepsia parcial continua, ¿no? Nombres en francés, en verdad. Y aquí tenemos lo que no son convulsiones, que es interictal, que solamente son las descargas eléctricas que cualquier paciente con epilepsia lo puede tener, ¿no? Una descarga por aquí, una descarga por allá. Pero esos patrones están al centro. Esos patrones no son ni interictal, que no te causan, que son entre epilepsias, ni tampoco son realmente ictal. Los patrones están al centro, están en la zona gris. Y no hay ningún tipo de criterio establecido para la definición de esos patrones. Pero lo que sí sabemos que los que no son esos patrones. Y esos patrones no son aquellos que tienen los criterios de convulsiones electroencefalográficas, que fueron las que hablamos hace un rato, que sean descargas electrográficas más de 3 Hz, con 10 segundos de duración, o aquellas que sean menos de 3 Hz, pero que tengan evolución en frecuencia, morfología, localización, o aquellos que tengan correlación clínica, o aquellos que cuando le damos la benzodiazepina, el paciente y el electroencefalograma mejora. Estos patrones no tienen que ser esto. Las características de esos patrones es que tienen una frecuencia entre 0.5 y 2.5. Esos pueden ser generalizados, pueden ser lateralizados a un solo lado del cerebro, pueden estar en ambos lados del cerebro de forma independiente o pueden ser multifocales. Pueden ser estáticos, pueden fluctuar, pueden ser espontáneos o pueden aparecerse frente al estímulo. Vas a examinar al paciente y ¡plum!, aparecen sus patrones. Y muchos de esos patrones están asociados con el plus. Algunos tienen una actividad rápida superimpuesta, algunos tienen una actividad delta rítmica superimpuesta, o algunos están mezclados con punta onda o espiga onda. Aquí está el tipo de patrones. Los que existen, los que conocemos. Antiguamente, y si es que leen algún tipo de esos artículos, hasta hace, creo que fueron 5 años, se utilizaba la palabra E en la nomenclatura de esos patrones. Eran plets, G-plets, biplets, y la E era por epiletiforme, pero ahora se ha quitado la palabra E y ahora son LPDS, GPDS, porque la palabra epiletiforme indicaba que era convulsión, y esos patrones en verdad están en la parte gris. Pueden ser LPDS, que son descargas periódicas lateralizadas, GPDS, descargas periódicas generalizadas, BPDS, que son descargas periódicas bilaterales e independientes, CIRPITs, que son los que son inducidas por estímulos, BIRDS, que son las descargas rítmicas breves, y LRDI, que son actividades delta rítmicas lateralizadas. Ahora, estas descargas periódicas las vas a ver porque se caracterizan porque tienen una periodicidad. ¿Qué cosa quiere decir que son que tienen periodicidad? Es que hay un intervalo entre las descargas, un intervalo de quiescencia. Una, nada. Una, nada. Y van a ser persistentes. Por ejemplo, acá tenemos una descarga en F4, capaz F4C4 es la descarga máxima, es acá como es de forma positiva, acá como es de forma negativa, y está presente y nada, presente, nada, y este va a 1 Hz, quizás punto Hz. Este es un LPDS. No voy a ir, eso lo tienen ustedes, lo pueden leer solamente porque tengo 5 minutos para las 5 de la tarde, pero están asociadas a convulsiones, es decir, que los pacientes que tienen tipo de descargas, es muy probable que puedan tener una convulsión o es muy probable que esas descargas sean convulsiones. Nada está 100% terminado y también podríamos hablar de esto, porque yo he escrito varios artículos y me encanta mucho este tema. Pero esas son las LPDS, son descargas periódicas, ocurren, de nada ocurren. Acá la vemos también en la parte del hemisferio derecho.
Aquí otro tipo de descargas, polipunta, son LPDS. Acá tenemos otra descarga. Esta descarga no es lateralizada, esta descarga es generalizada. ¿Ven cómo ocurre en todos los electrodos? Este es un GPDS. El GPDS va a ocurrir, es generalizado, y va a ocurrir más que todo, a diferencia del LPDS, va a ocurrir más que todo en procesos generales, como encefalitis, como panencefalitis esclerosantes, neurosífilis, Creutzfeldt-Jacobs. También puedes encontrarlo muchísimo en pacientes que han tenido paro cardíaco, que tienen una injuria cerebral anoxio-isquémica, es muy común. Se llama GPETs. Y LPDS son generalmente asociados a una lesión estructural o a una lesión ocurrida dentro del área de donde ellos están demostrando el electroencefalograma. Acá hay otro. Bueno, otro GPDS. Ese tiene GPDS más F, como hablamos en las diapositivas anteriores, porque tiene actividad rápida superimpuesta. ¿Ven esta actividad? Rápida superimpuesta, ¿la ven? Y eso más que todo es para la nomenclatura. Se desarrolló hace unos 3 o 4 años una nomenclatura universal para que así todos los que leemos ICU EEG podamos describir ese tipo de descargas y otra gente, otros electroencefalógrafos puedan entender lo que estábamos hablando, porque se han hecho muchos estudios al respecto de este tipo de descargas, ya que algunas con cierto tipo de características significan que en verdad ese paciente está convulsionando, aunque no tiene los criterios de convulsión. Hablaré un poquito de eso al final. Un ejemplo más. Ahora, los CIRPITs son los que son inducidos con stimulus induced. Aparecen cuando hay un estímulo. Aquí vemos en la parte de la izquierda, que no hay ningún tipo de descarga periódica. De repente, la alarma del ventilador ocurra por alguna razón y vemos cómo aparecen las descargas. Aquí vemos el EEG, un paciente comatoso, sin ningún tipo de descargas, y de repente vemos esas descargas periódicas, y este es, por ejemplo, con LRDA, este es con la actividad rítmica delta superimpuesta. Para los bipeds, que son bilaterales e independientes, es decir, que vas a ver en ambos hemisferios, pero que van a ir a un ritmo diferente, una ritmicidad diferente. Aquí vemos en el hemisferio izquierdo, uno, aquí vemos en el hemisferio derecho, otro. Y estos también están vistos en infecciones del sistema nervioso central y también en encefalopatías anoxoisquémicas. Acá otro ejemplo de biplex. Vas a ver acá en el lado derecho uno con una remicidad diferente de que va al lado izquierdo, que se va un poquito más rápido. Ahora, esa fue la primera gráfica que fueron, cómo se propuso inicialmente por Chong y Hirsch. Después Strock y colaboradores en el 2006 pusieron estos patrones un poco más cerca del estado vital. Vemos aquí cómo está el estado vital y los patrones están capaz PLES Plus. PLES es LPDS. Plus está algunos más en cuanto a convulsiones. Sin embargo, el resto es como que no tanto convulsiones. Desde 2005 se comenzó a hacer mucho más estudios con resonancia magnética, con espectrometría, con oxigenación del cerebro. VESPA demostró también la crisis metabólica cerebral por el ratio del piruvato y es pyruvate and, no estoy olvidando la palabra, pero por un ratio de análisis de cómo es que la presencia de ciertos patrones ponían en crisis metabólica al paciente, que es lo que hace una convulsión, poner en crisis metabólica. Entonces, después de hacer un montón después de haber publicado muchísimas estudios acerca de esos patrones, Struck, en el año 2016, hace 3 años, propuso esta gráfica, en la cual ponías a los patrones un poco más cerca del lado ictal. Y estaban más rojos, diciendo de que hay más de esos patrones que hay que tratar. Ojo, hay ciertos GPDS que no son ictales.
hay ciertos CIRPs que no son letales, hay ciertos LPs que no son letales. Entonces es todo como un tema mucho más diferente, pero quería traerlo en esta presentación porque es algo que se ve muy común en la unidad de cuidados intensivos. Y yo hice varias revisiones acerca del tema, y esta la publicamos creo que el año pasado, en el año 2017, y hicimos esta gráfica para que pueda guiar a los neurólogos o los intensivistas en cuanto al tratamiento de sus patrones. En la base de la evidencia que existía hasta ese año, pusimos este fluxograma de en cuanto si veías un patrón de cierta hertz a cierto hertz, que hagas eso, si sería positivo, ya era definitivamente cirugía. Si era negativo, podrías hacer todo lo siguiente. Y aquí se los dejo para que lo lean un poco más. Y con esto creo que he terminado. Espero que les haya gustado, chicos, y esperaré vuestras preguntas. Muchas gracias, doctora Clio. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas, doctora? Sí, doctora. Buenas tardes. Quería preguntarle, en el caso de las entonces se ha escrito el patrón del delta Brash, ¿no? ¿Qué tanta sensibilidad tiene esto? Porque algunas veces, o algunos casos que vi, al menos en práctica, es que la encefalitis autoinmune en un inicio puede tener la función lumbar normal, la resonancia normal, entonces el electroencefalograma es lo que tenemos a la mano. Entonces, el patrón delta Brash, ¿qué tanto nos apoya en esto? Si es un patrón ictal, un patrón interictal, y qué sensibilidad tiene, ¿no? Sí. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Porque escuché una que otra palabra escuché de sensibilidad, y ¿me podrían repetir la pregunta, por favor? Sí, el doctor lo que está preguntando es ¿cuál es el valor que aporta el hallazgo de delta Brash en un paciente que tiene una encefalitis autoinmune? ¿Cuánto nos podría ayudar en este caso un marcador diagnóstico hasta cierto punto específico, ¿no? Cuando a veces otros estudios auxiliares no nos dan, digamos, mayores luces sobre el diagnóstico de encefalitis autoinmune. Ya, me encanta la pregunta. Y si es ictal e interictal, perdón, si es que es un hallazgo ictal o es un hallazgo interictal. Sí, los delta Brash no son, en verdad, no están considerados dentro del continuo del ictal interictal. Los delta Brash fueron caracterizados por Daniel Friedman y otros amigos más en Filadelfia, con una gente en Columbia. En verdad lo que pasó fue de que comenzaron a haber muchísimas encefalitis autoinmunes y vieron que tenía una característica en el EEG que eran esos delta Brash, y publicaron ese artículo que todos sabemos, que todos lo hemos leído. Ahora, la sensibilidad de ese delta Brash no es tan alta, puede existir en cualquier otra persona, es simplemente una característica más que puede presentar el paciente con la encefalitis, no está utilizada para el diagnóstico. Ahora, si tú tienes un paciente que está encefalopático, que crees que tiene una encefalitis porque la historia clínica va de la mano con la encefalitis, aunque el MRI es negativo, el anticuerpo es negativo, el EEG es positivo, yo quizás me tendería a pensar que capaz puede ser una encefalitis autoinmune, ya que últimamente estamos viendo brotes de encefalitis autoinmunes en mucho mayor cantidad, con anticuerpos negativos. Y más se está descubriendo otro tipo de anticuerpos. Entonces, tendría una alta sospecha, sin embargo, no es una herramienta diagnóstica de una encefalitis autoinmune. Trataría de como rule out, de descartar cualquier otro tipo de etiología, pero todavía tendría ese diagnóstico como diferencial, alto diferencial, si es que el EEG está presente. No sé si he podido responder la pregunta con eso. Lo que pasa es que el último minuto se cortó el audio, no sé si podría repetir. Solo el último minuto. No sé en qué momento me quedé. Cuando tenía muchas encefalitis que eran negativos los anticuerpos. Ya, claro, sí estaba haciéndonos el comentario de que cada vez ahora están encontrando más casos de encefalitis autoinmunes, pero con anticuerpos negativos, seronegativas. Claro, es muy común, está viendo ahora más encefalitis
bueno, se cree que son encefalitis antiinmunes con anticuerpos negativos, porque hay más, o sea, estamos diagnosticando, todavía no hemos llegado, creo, al máximo descubrimiento de todos los anticuerpos, ¿no? Más y más se están descubriendo más anticuerpos. Entonces, a lo que yo iba es que si es que yo tengo un paciente que tiene una encefalitis, o sea, está comatoso, y que si es que la historia clínica va de la mano con una encefalitis autoinmune, aunque tenga un anticuerpo negativo y me da el EEG del Delta Rash, yo todavía tendría el diagnóstico de encefalitis autoinmune alto en mi diferencial, con, con las precauciones de que la encefalitis autoinmune con ese anticuerpo negativo siempre es un diagnóstico de exclusión. Entonces tendría que estar seguro que no tiene tuberculosis, una infección fúngica, que no hay autoinmune como una vasculitis, que no tiene otro tipo de explicación por la cual el paciente está ahí. No sé si... Sí, tenemos otra pregunta, doctora. Un paciente que ya tiene el anticuerpo positivo. Ok, lo que están preguntando es qué valor tendría en este caso el Delta Brash en un paciente que ya tuvo una encefalitis autoinmune con anticuerpo positivo, ya pasó la fase aguda, pero que en la fase crónica persiste con este mismo patrón Delta Brash. No tiene ningún tipo... El Delta Rash, la presencia del Delta Rash del EEG por sí mismo no tiene ningún tipo de utilización diagnóstica. Y es simplemente un hallazgo característico de ese tipo de pacientes con encefalitis. Yo no pensaría, yo no basaría mi tratamiento por el EEG. Si es que tu anticuerpo era positivo y ahora estás tratándolo y el paciente está mejorando, yo diría que continúes con tratamiento. Si es que existe la persistencia del EEG con Delta Brash, yo también diría que continúes con tratamiento. No tiene ningún tipo de valor diagnóstico, ni tampoco ningún tipo de valor para cómo cambiar el tratamiento del paciente con las encefalitis autoinmunes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta, doctora. Respecto a la actividad intelectual y tal del continuo, si hay alguna desinflamación que puede más severo. Ya, lo que están preguntando es que dentro de esta zona gris del interictal ictal, del continuo, si es que hay algunos patrones que de alguna manera se podría atribuir que están más categorizados dentro del ictal. Sí que hay. Esos patrones que vemos acá, y eso también es, déjame ver si tengo acá, discard. Esos patrones que tenemos acá tienen como que los plus, tienen los, ¿sabes qué? Tienen los modificadores plus, que quiere decir como que una actividad rápida superimpuesta o actividad o spikes, y hay ciertos que te pueden decir que son más convulsiones que no. Y iba a traer mi otra presentación que tengo, pero creo que no la tengo acá en la computadora, así que vamos a leer lo que he puesto yo acá en la última diapositiva. Ese flujograma que publicamos hace 2 años fue como más que todo para que nos guíen en cómo pensar qué tipo de patrones del interinterlinear continuum son más convulsiones que no, debido a sus características no solamente electroencefalográficas, sino también con exámenes auxiliares. Por ejemplo, mira, si tiene una frecuencia de menos de 2, digamos que el paciente tiene una descargas entre 0.5 y 3, o sea, no son más de 3, o sea, no son 3 o más de 3 como criterio de convulsión, ¿no? Y le hice la prueba de la benzodiazepina y salió negativo. Entonces, mira la frecuencia. Si una frecuencia más de 2, te dice, hagas esto, un tipo de imágenes, para ver si es de convulsión o no. Si una frecuencia menos de 2, mira la morfología del electroencefalograma. Si son LPDS a una frecuencia menos de 2, mira si es que tiene una morfología como el plus, el modificador plus, o si es que tiene un intervalo entre las descargas mayor de 1 segundo. Entonces, aquí te estoy
describiendo cómo ciertas morfologías, ciertas descargas, con ciertos modificadores, pueden tener una indicación que pueden ser más convulsiones que no. ¿Se entiende lo que... ¿Sí está bien? ¿Respondí la pregunta? Sí se entendió, doctora. Hay en nuestra situación, en la disponibilidad que tenemos de electroencefalógrafo en UCI, hay ciertas instituciones. En mi institución tenemos en unidad de cuidados intensivos estas monitores que tienen electroencefalogramas con amplitud integrada, ¿no? Que ponen unos electrodes frontocentrales, tienen justo frontocentrales. Si tenemos la posibilidad de hacérselo, ¿no? Tenemos un par de esos, si tenemos la posibilidad de hacérselo, valdría el tenerlos monitorizados 48 horas y luego, y eso sería suficiente para buscar actividad, encontrar actividad convulsiva, actividad y tal, o necesitamos necesariamente subir el electroencefalograma de piso, cuánto tiempo, por el hecho de que es el mismo electro que luego utilizamos para otros exámenes, ¿no? A ver, doctora? Sí, si entendí bien la pregunta. Dices que en la unidad de cuidados intensivos no hay capacidad de tener todo el montaje entero del electroencefalograma continuo, ¿verdad? Sí. Pero luego sí tienes la posibilidad de poner 2 electrodos. O los de amplitud integrada, por ejemplo, hay este monitor Nikon Cohen que tiene un electrodo de amplitud integrada. Más o menos son unos 4, son 4. Sí. 4 electrodos en total, en las partes más mediales, centrales mediales. Sí. Vale. Ajá. Y la pregunta es que ¿es suficiente con esos? Claro, ¿qué tan útil en todo caso podría ser utilizar estos monitores? ¿Qué es con lo que se cuenta ya, digamos, actualmente, digamos, en esa institución? O de todas maneras tendría que el paciente hacerse todo el estudio completo, porque eso implica la logística de movilizar el equipo, en este caso. 24 horas. Claro, y sí, y se tendría, digamos, que tener ahí 24 36 horas, y bueno, el equipo se necesita para otros estudios y otros pacientes, ¿no? Sí. Yo creo que cualquier cosa es mejor que nada. Y si es que el paciente va a tener un estado comatoso por una convulsión, va a tener que ser una convulsión frontal o una convulsión generalizada para que esté afectando el sensorio, ¿no? Y yo creo que esos 4 electrodos van a poder captar actividad electroencefalográfica normal, y yo creo que puede ser de mucha utilidad si es que no tienes un EEG completo con el cual puedas monitorizar al paciente. Así que yo diría que lo usen. Ahora, ¿cuánto tiempo lo tienes que monitorizar al paciente? Es entre 24 y 48 horas las recomendaciones que tenemos por la CINCA, dependiendo de cada paciente, ¿no? Si es que ha sido un paciente que tiene una convulsión y después está comatoso, 24 horas es suficiente. Si es un paciente que no se tiene hemorragia intracerebral parietal, que capaz no te debería de poner comatoso porque es una hemorragia pequeña, yo lo pondría por 48 horas porque capaz esa hemorragia te está causando una convulsión no convulsiva. Ok, doctora. Tenemos una última pregunta. Doctor Escalaya. El doctor pregunta que dentro de este continuo de interictal y tal, ¿qué valor tiene especificar que en este caso la actividad que pueda presentarse tiene una morfología trifásica? Uy, qué buena pregunta. Mucha gente, las ondas trifásicas son muy interesantes porque depende también quién las lea. Mucha gente las lee como GPDS o GPDS y mucha gente las puede leer como trifásicas. Y la pregunta era, ¿qué importante es caracterizarlas? Exacto. Yo creo que es importante porque también las ondas trifásicas se han puesto dentro de la nomenclatura, o sea, no son consideradas como interictal continuo, pero sí que se habla de las ondas trifásicas dentro de la nueva nomenclatura del interictal continuo. Y a veces pues las ondas trifásicas tienen modificadores plus como creo que la frecuencia rápida superimpuesta y también creo que el sharp superimpose. Creo que pueden pensar que hay escuelas, porque no hay ningún estudio en ondas trifásicas, creo que es el hijo abandonado,
hay escuelas que piensan que es más asociado con convulsiones que no. Entonces sí es importante caracterizarlas porque dependiendo muchísimo del intensivista que trata al paciente, es cómo va a manejar esa información. Ok. Ok, y bueno, doctora, le agradecemos profundamente la participación con nosotros. Nos ha dilucidado bastantes dudas, han quedado muchas cosas pendientes que probablemente seguro en otra oportunidad la vamos a contactar para que nos pueda apoyar o tal vez el próximo año pueda estar con nosotros si es que visita acá el Perú. Sí, como no, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Ok, gracias, doctora. Nos Vale, vemos. y otra cosa más quería decirles, creo que tiene me olvidé poner mi mail al comienzo de la diapositiva, pero si tienen cualquier pregunta, cualquier cosa que les pueda servir, pásenme a los alumnos, así que me pueden contactar para cualquier cosa. Ok, doctor, nosotros se lo vamos a facilitar, no hay problema. Vale, Gracias, muchas María. gracias. Ok, Hasta luego. hasta luego.